Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Guzmán Rodríguez y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un breve resumen de los riesgos debido a los residuos peligrosos biológico-infecciosos que aprendimos en nuestro módulo 2. Bueno, haciendo una breve introducción, cuando el gobierno, las autoridades se empezaron a preocupar por los riesgos debido a los materiales peligrosos biológico-infecciosos, bueno, podemos ver que ya en 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera norma para regular su manejo. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de proteger al personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos. Otro objetivo importante que se tenía en cuenta era, bueno, también proteger al medio ambiente y a la población ajena a los servicios médicos que pudiera estar en contacto con dichos residuos, ya sea dentro o fuera de instalaciones médicas y sanitarias. A medida del tiempo, bueno, y con el paso del tiempo fue creciendo el conocimiento sobre dichos materiales y, bueno, la norma mexicana sufrió varias modificaciones de acuerdo a los criterios en los que se basaría para clasificar a los RPBI. Estas modificaciones, bueno, se sentaron en la norma 087 y nos dieron pie a una disminución del gasto por el manejo de los RPBI, es decir, al clasificar cada vez menos materiales como peligrosos, bueno, el gasto al tratarlos, transportarlos, desecharlos, sería mucho menor. Bueno, y vamos a hacer una definición de lo que son propiamente los materiales peligrosos biológico-infecciosos o los residuos. Son todos aquellos materiales generados durante la atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. ¿Dónde es que se van a generar dichos residuos o dichos materiales? En las áreas de investigación médica, clínica, animal, etc., en los servicios clínicos y también en laboratorios clínicos. Bueno, y aspectos que al principio en la normativa causaban confusión en cuanto a qué sí era un RPBI o qué no, podemos mencionar dos conceptos que menciona la norma 087. ¿Qué no es un RPBI? Bueno, las secreciones, las excretas del ser humano, es decir, la orina, el flujo menstrual, etc. Dichos desechos son los mismos donde quiera que el ser humano se encuentre, en su casa, en el hospital, etc. Esos no son desechos RPBI. ¿Qué se necesita para que un residuo se considere RPBI? Bueno, que debe contener agentes biológico-infecciosos. ¿Y qué definimos como un agente biológico infeccioso? Bueno, a cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad, pero para ello se tienen que cumplir ciertas condiciones, como que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, que se encuentre en una concentración suficiente, en un ambiente propicio y que tenga una vía de entrada, además de estar en contacto con una persona susceptible. Esto nos clarifica pues bastante lo que sí y lo que no es un RPBI. Por tanto, los desechos como pañales, toallas femeninas, condones, que provienen de pacientes que no son sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, pues no se consideran RPBI. Y bueno, la norma mexicana también es muy claro en cuanto a lo que sí es un RPBI. Aquí presentamos un breve resumen de aquellos materiales que se clasifican como tal. En primer lugar, bueno, la sangre y sus componentes. Cabe mencionar que solo es en su forma líquida, así como sus derivados no comerciales. También las cepas y cultivos que se generan durante actividades de diagnóstico e investigación. Lo mismo que los utensilios desechables que se utilizan para manipularlos. Otro tipo son los residuos patológicos, entre otros los tejidos y órganos que se extirpen en intervenciones quirúrgicas, y que no se encuentran en formol. También los residuos no anatómicos, es decir, materiales desechables que contengan sangre u otros fluidos corporales específicos, secreciones de pacientes bajo sospecha o con diagnóstico de enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis, VIH, hepatitis, etc. Otro tipo son los objetos punzocortantes, es decir, tubos capilares, navajas, lancetas, bisturís,
catéteres, etc. Exceptuando a todos aquellos materiales de vidrio o cristal que se utilizan en el laboratorio. Dichos materiales, al generarse, los residuos, bueno, deben ser desinfectados o esterilizados, pero su disposición será la misma de una basura común. Y bueno, otro aspecto importante al considerar a los RPBI, es su envasado. En estas tablas podemos ubicar de manera muy gráfica, acorde con el tipo de residuos que se genere, cómo deben ser envasados para su manejo posterior. Podemos ver que los objetos punzocortantes, van en recipientes rígidos de polipropileno color rojo. Aquellos residuos no anatómicos que estén empapados en sangre o en algún otro líquido corporal, pero que sean sólidos, irán a bolsas de plástico color rojo. Materiales desechables que puedan contener secreciones, ya sea de pacientes con tuberculosis, etc., pero que son también sólidos, también irán en bolsas de plástico rojo. Por otro lado, los residuos patológicos, por ejemplo, placentas, tejido humano, etc., irán en bolsas de plástico amarillo. Todos los derivados de la sangre líquida siempre van a ir en recipientes de color rojo, pero además de todo herméticos para evitar su derrame. Otro tipo importante, son las muestras para análisis de laboratorio, exceptuando a la orina y el excremento. Aquellas muestras que sean líquidas irán también en un recipiente hermético para evitar derrames, pero de color amarillo. Otro tipo son los materiales desechables que se utilizan para cultivo de agentes infecciosos. Aquellos que sean sólidos, también irán a bolsas de plástico color rojo. Y fluidos corporales distintos, ya sea líquido sinovial, pericárdico, pleural, etc., en su forma líquida, también irán en recipientes herméticos rojos. Y ¿cómo se almacenan una vez que ya se han envasado? ¿Cómo almacenar mis desechos peligrosos, biológico-infecciosos? Para evitar que dichos residuos se mezclen con la basura común, se debe preestablecer un sitio adecuado para su almacenamiento temporal. Estos deben estar en contenedores con tapa, que estén cerrados todo el tiempo. Además de que no debe haber ningún tipo de residuos alrededor de los contenedores. Es importante que esta área, tenga la señalización adecuada y clara, además de la identificación del tipo de residuo que contenga. También en la norma que especifica su manejo, se establecen los tiempos máximos que un hospital puede tener, de acuerdo a su nivel. Podemos ver que los hospitales de 1 a 5 camas máximo pueden tener a los residuos almacenados por 30 días. Aquellos que cuentan de 6 a 60 camas, máximo 15 días. Y aquellos hospitales mayores con capacidad de más de 60 camas solamente podrán tener almacenados los RPBI hasta 7 días. Y también volvemos a mencionar que para el manejo de los RPBI, los establecimientos sanitarios o los hospitales deben tener una serie de disposiciones. Deben, controlar o regular la identificación de cada uno de los desechos, su envasado, su almacenamiento temporal, de acuerdo al nivel de atención, la recolección y transporte externo de los desechos, así como su tratamiento y disposición final. Cabe mencionar un punto importante, que una vez que los desechos peligrosos biológico-infecciosos son tratados y se da su disposición final, se supone que deben de quedar irreconocibles, es decir, no presentan ningún peligro y de una vez que ya se han tratado pueden manejarse como basura común. Y es obviamente de suma importancia que el personal que va a manejar el RPBI, que lo va a almacenar, a envasar, a disponer de él, tenga una capacitación y un conocimiento de los mismos. Puntos importantes que debemos tomar en cuenta para asesorar o para dirigir el manejo de los RPBI es que la recolección de los mismos, debe realizarse 1 o 2 veces al día cuando los contenedores están en el 80% de su capacidad. Tanto las bolsas como los contenedores no deben
llenarse más de un 80% de su capacidad para evitar derrames. Además de que no se deben comprimir, esta es una práctica, peligrosa, que nos trae riesgos innecesarios. Otro punto importante para el manejo de los RPBI es que las bolsas se deben cerrar con un mecanismo de amarre seguro para evitar que los residuos salgan. Se debe verificar que los contenedores estén bien cerrados y que no se mezclen basura común en contenedores de RPBI y viceversa. Debemos tener cuidado en este aspecto, además de que no se deben confundir los colores que se usen para envasar la basura normal con aquellos contenedores que estén destinados a la recolección del RPBI. Y parece lógico, pero un punto importante también es que compañías especializadas son aquellas que deben realizar la recolección y disposición final de los RPBI. En resumen, a mí me pareció un tema muy interesante. Anteriormente a este curso no lo había asociado el manejo de los RPBI con la labor del ingeniero clínico, pero me dejó gran conocimiento. Espero poder en un futuro aportarlo a mis colaboradores de trabajo en el hospital y espero poder brindarles capacitación y colaborar en la disminución de los riesgos asociados a dichos materiales. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.